Amigos, nos encontramos en esta ocasión con Oliver Sumamis, que es experto en management intercultural. ¿Qué tal, Oliver? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Luis. Pues mucho gusto y gracias por la invitación y contento de estar aquí. A mí hay una pregunta que de entrada me surge. ¿Cómo es que Oliver francés acaba trabajando en México con la cuestión intercultural? A ver, ¿cómo llega eso? Bueno, es una larga historia, pero te la voy a hacer corta. Llegué con mis papás a México. Mi padre era diplomático, trabajaba en la Embajada de Francia. Yo iba al Liceo Franco-Mexicano en Polanco y llegamos a México en 73. Nos quedamos 5 años, de 73 a 78, y así conocí a México. Siempre digo, llegué adolescente aquí, mis primeras novias fueron mexicanas y eso dejó lazos fuertes con el país, ¿no? Así que eso fue mi primera temporada y ahora nos quedamos 5 años y después tengo 11 años que regresé a México ya para vivir solo en México y ya al total son 16 años que tengo aquí. Y la parte intercultural, pues estudié, mi primera estancia en México me impactó, creo, emocionalmente mucho, me gustó mucho México y estudié en la Universidad de París, estudié la cultura mexicana con profesores mexicanos y latinos, porque era México y América Latina. Y tuve que leer muchos libros sobre la cultura mexicana, Octavio Paz y Juan Rulfo, etc. Y conocí pues, la cultura mexicana en profundidad y es hoy lo que, más mi experiencia personal, lo que trato de transmitir a los expatriados extranjeros, los directivos extranjeros que llegan a México y les explico cómo trabajar con los mexicanos. ¿Qué se puede encontrar un directivo que llega a México? ¿Qué es con lo primero que tú dirías que se encuentra? Que le mueve esa cuestión de ¿y ahora qué hago? ¿No? Bueno, hay dos caminos. Hay el camino positivo, que lo primero con lo que te topas en México es la calidez de los mexicanos, cómo te reciben, cómo te apapachan, y más cuando eres extranjero. O sea, aquí es un país donde la gente te reciben realmente muy bien, así que la primera impresión siempre es positiva. Y después, al momento, como mis clientes son directivos, vienen a trabajar, a administrar la filial mexicana de su empresa, que sea europea, estadounidense, etc. Y la parte de trabajar se vuelve ya un poco más complicada. Ahí es el camino más, entre comillas, más negativo, donde bueno, hay para los europeos, para los estadounidenses, mucha informalidad. En México, en ese entorno empresarial, así que ahí se topan con dificultades que, les explico muchos pequeños detalles que te complican la vida cuando no los entiendes o no los captas, ¿no? Así que mi trabajo es ese, explicar, decodificar un poco que el ahorita mexicano, pues quizás no quiere decir ahorita como lo concibe un alemán, por ejemplo, ¿no? El hecho que el mexicano no sepa decir no, eso en los negocios genera muchos problemas. Por ejemplo, son pequeños detalles, pero que realmente el tiempo de entender esos detalles puede tomar tiempo. Y sobre todo, pérdida de dinero. Pues el tiempo en los negocios es dinero, así que... Y sobre todo, mucha frustración, enojo, incomprensiones, malos entendidos, y eso afecta la productividad, el clima laboral, por esas diferencias culturales. Las empresas extranjeras implantadas en México pues tienen empleados locales, mexicanos, y también expatriados pues, del país. Si es una empresa francesa, hay franceses. Así que los equipos son biculturales o multiculturales y las diferencias complican la comunicación, la colaboración, se generan clanes, los franceses de un lado, los mexicanos de otro, por ejemplo, ¿no? Así que todo eso dificulta el trabajo en el día a día, pero esos equipos multiculturales, si saben utilizar sus diferencias, se vuelven equipos mucho más eficientes
que un equipo de una sola cultura. Pero hay una etapa, la primera etapa es complicada, porque tendemos los humanos siempre en ver en el otro lo que nos molesta o lo que nos aleja. Y en realidad muchas veces somos muy complementarios. Y por ejemplo un equipo franco-mexicano es muy complementario. O sea, tú mexicano tienes cualidades que no tengo, yo tengo cualidades que tú no tienes. Así que los dos juntos somos más fuertes. Buscando que las diferencias sean oportunidades. Exactamente, y no fuentes de problemas. Estuve viendo tu información y hubo una frase que me gustó mucho. No sé si la recuerda la letra, pero dices que es un trabajo artesanal, en donde lo haces un traje a la medida, Sí. pero aparte con calidad. Y es algo que me llamó mucho la atención, porque en México la cuestión artesanal lo tenemos un tanto mentalizado como demeritando, Sí. y es todo lo contrario, ¿no? Sí. En Europa un artesano es alguien que hace un trabajo de muy alta calidad, así que por eso nos definimos muchas veces así, o sea, es un trabajo artesanal y a la medida, porque las problemáticas culturales de una empresa a otra o de una persona a otra es distinta, así que no hay un servicio igual para los mismos. Tu problemática no va a ser la misma que la del alemán o del japonés, así que hay que entender primero cuál es el problema, la problemática, y de ahí construir una solución. Sí, es lo que me gusta mucho de mi trabajo, es que cada misión es distinta y hay que diseñar una solución para aportar una solución al cliente y que vive un problema complicado. O sea, lo cultural es un tema muy sensible, así que pueden generar problemáticas muy fuertes en las empresas, donde la gente, por ejemplo, te doy un caso, en Kia, empresa de autos, coreana. En Corea está tolerado que el jefe te pegue, o sea, le pegue a su subordinado. O sea, así que en Querétaro, en la planta, pues hay un jefe en la planta coreano que le pegó a un obrero en la línea de producción porque había hecho no sé qué. Y pues aquí en México pegarle al subordinado no se hace. Pero el coreano, él lo hizo según sus criterios, códigos culturales, es decir, nadie le explicó que aquí no se hace, así que para él es normal hacerlo. El problema es que lo hizo a la salida de la planta, los amigos del obrero lo estaban esperando, lo mandaron al hospital, lo pegaron, lo mandaron al hospital y después la dirección tuvo que regresarlo a Corea porque los sindicatos ya querían demandar, etc. Así que puede parecer un pequeño detalle, pero son pequeños detalles que pueden generar problemas fuertes. Y sobre todo de que... Ese es un caso extremo, claro. Sí, claro. La cuestión del tamaño del país, que es muy diferente lo que puedes hacer para una empresa en el norte, en el Bajío o en el sureste, claro, que son tres Méxicos completamente sí, diferentes. Es que hay muchos Méxicos en México y claro que la gente de Monterrey o la de Mérida son dos países distintos, claramente. La zona maya, pues todo es más lento y pues en Monterrey o en el norte, pues ya más cuadrado, más estructurado que en el sur, claro, claro. Tu conferencia el 2 de mayo, ¿de qué va a tratar? ¿En qué está enfocado? Así que es un tema un poco distinto de lo que manejo en mi día a día, de la parte intercultural, pero habrá una parte